Muy buenas noches, señor Freddy Vidal, Caguana Rojas, presidente. Y a todos los presentes de igual manera reciban un cordial saludo. Siendo 4 días del mes de julio del año 2023, dentro de la causa constitucional habeas corpus número 001-01-2023, materia de proceso de vulneración principio acusatorio, derecho a la defensa aprobada. Habiendo presentado sus credenciales, debo indicar que se encuentran los siguientes sujetos procesales en sala: abogada Carolay Colque Espinosa, en representación de Ruth Mailí Gamboa y Nostroza. Asimismo, abogada Xiomara Mercedes Cornejo Osorio, en representación del señor Vito Adolini Corleone, juez de tercero juzgado penal de Preparatoria Lima. Gracias, señor presidente. Secretario, con la presencia de los mencionados, queda instalado la audiencia pública de habeas corpus, interpuesta por la demandante Ruth Mailí Gamboa y Nostroza, representada por su abogada Carolay Colque Espinosa, contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señor secretario, informe sobre las comparecencias de las partes. Gracias, señor presidente. Se hace conocer que todos los presentes fueron legalmente notificados encontrándose en la audiencia. La demandante Luz Mailí Gamboa y Nostroza, asistido por su abogada Carolay Colque Espinosa. Demandado señor Vito Adoline Corleone, juez de tercero juzgado penal de Preparatoria Lima, asistido por su abogada Xiomara Mercedes Cornejo Osorio. Por tanto, continuamos con la audiencia, señor presidente. Ya está. Se advierte a las partes demandante y demandada efectuaron sus intervenciones bajo los principios de veracidad, lealtad procesal y buena fe, evitando la obstaculización procesal de la presente audiencia. En caso del incumplimiento, me veré con la autoridad de hacer prevalecer las facultades que me refiere el artículo 2 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. A continuación, tiene la palabra la señora Ruth Mailí Gamboa y su abogada demandante Carolay Colque Espinosa, para argumentar su pretensión por un periodo de 5 minutos. Buenas noches, señores magistrados. Les habla la señora Ruth Mailí Gamboa y Nostroza, identificada con DNI 46784458, con domicilio en el Jirón Ancash 497 del distrito de Breña. Manifestar, señores magistrados, que me encontraba camino a casa después de haber salido del trabajo el día domingo 2 de julio del presente año, y a la altura de la avenida Venezuela, del mismo distrito Breña, un efectivo policial me solicita el documento de identidad, al cual verifica y me manifiesta que tengo un orden de captura por el delito de homicidio, a lo que yo le contesto que yo no tengo ningún problema con la justicia. En eso el efectivo policial me conduce a la comisaría del sector, donde yo comuniqué a mi abogado defensor. En la comisaría pasaría yo a identificarme con mi certificado domiciliario, partida de nacimiento, y hasta presenté mi acta de matrimonio, con el fin de esclarecer los hechos y probar que se trataría de la persona equivocada. Sin embargo, a la fecha sigo detenida y yo creo que se está vulnerando mi derecho, principalmente al de la libertad. A continuación procedo a ceder la palabra a mi abogado defensor, quien argumentará con fundamento de hecho y derecho. Gracias. Continúe, abogada Carolay Colque Espinosa. Señor magistrado y abogados presentes, muy buenos días. Me presento. Soy la abogada Carolay Colque Espinosa, en calidad de abogado sobre Ruth Mailí Gamboa, quien es acusado por el delito de homicidio, sabiendo que el suboficial de segunda, Juan Quito Guamán, quien es la persona que ha hecho lo que es la detención, pudo haber hecho la detención de mis clientes, donde primero él debía mostrar una orden de captura de cliente por el delito de homicidio, para que de esa forma se pueda realizar lo que es el arresto del cliente por el suboficial Juan Quispe Guamán.
pasó a detener a mis clientes haciendo abuso de autoridad, donde mi cliente pasó más de 24 horas, no igual a horas, sin poder salir con libertad. Lo que él está viviendo con el tiempo es un abuso de autoridad por parte del suboficial de segunda Juan Quispe Guamán, que ha interpuesto lo que es un abuso de autoridad ante nuestros clientes, culpando en ley de derechos que no son claros como persona. Mi cliente nunca ha tenido lo que es ese tipo de denuncias. Y ahora, si nunca ha tenido una denuncia de tal escala de longitud, nosotros nos abordamos según la ley 27411, donde el objetivo es que se presente un caso de homonimia. Y este es un caso de homonimia donde una persona puede tener los mismos datos, la misma información que a mi patrocinado. Es por eso que dice esta ley 27411. Y según el artículo 3, para un mandato de detención dictada por el órgano jurisdiccional, deberá contener efectos individualizar el presunto autor los siguientes datos requeridos, donde mi cliente en primera instancia presentó lo que es la identidad para que fuera verificado por la RENIEC. Es por lo cual que el suboficial de segunda pasó a corroborar esta información. De igual forma se presentó lo que es el carnet de su centro de trabajos, su ficha de matrimonio, para de esa forma poder esclarecer la conclusión y la falsa acusación sobre este delito de homicidio hacia mi cliente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los casos de homonimia se dan hoy en día. No se puede saber, pero estos casos suceden. Según el artículo 4, que sería para la detención de una persona requisitoriada, la Policía Nacional debería fehacientemente verificar los datos, identificar lo establecido según el artículo 3 de su factible, de acompañar con una fotografía, las cuales debería estar considerada por parte del atascado policial, elaborando la investigación previa al proceso penal bajo la responsabilidad institucional. Asimismo, tomará la identificación dactiloscópica de los requisitoriados. En este caso, se ha cometido lo que es una detención arbitraria hacia mi cliente, donde no había pruebas contundentes, y mi cliente, actuando de buena fe, presentó sus documentos de identidad para de esa forma poder esclarecer los hechos ante el oficial. Se le condujo a la comisaría de Breña, mi patrocinado, donde mi patrocinado tuvo que presentar todos los documentos. Mi patrocinado pasó a llamarme en su defensa, ya que había pasado más de 24 horas, y hasta ahorita sigue pasando. Será vulnerado los derechos encerrados en una cárcel por un delito que quien no cometió. El suboficial de segunda vino cometiendo este error de repente por equivocación, pues de repente por un papeleo, entre otras cosas. Nosotros no sabemos, desconocemos. Mi cliente nunca ha tenido ningún tipo de denuncia de tal escala. Ahora, mi cliente se tiene perjudicado. Él recibe amenazas de muerte de su familia. Viene siendo causante de abuso psicológico por parte de los vecinos, ya que esta información se ha divulgado por los diferentes medios sociales, ya son Facebook, Instagram, TikTok, hasta también en las noticias. Entonces nosotros tenemos que ver el grado de perjurio que se ha cometido ante mi cliente. Esto lo cual nosotros solicitamos lo que es una sanción según la ley 3714, la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Título 2. Acciones indisciplinarias. Basándonos en el artículo 30, lo que es la motivación de la sanción. Se disponen las sanciones disciplinarias. De eso debe saber debidamente motivada mediante una relación concreta, indirecta de los hechos probados, de la exposición de las razones jurídicas y normativas, individualizándole al infractor la tipificación y la sanción impuesta y su duración según corresponda, según el artículo 31. Los criterios para la imposición de las sanciones, todos consideramos lo siguiente. El siguiente criterio, que es fundamental para la sanción ante este testigo policial, que acude mal la fe ante mi patrocinado de los daños ocasionados al perjuicio, ocasionando que mi cliente hoy en día hay lo que son las amenazas de muerte hacia su familia. De igual forma, ha tenido que renunciar a su centro de trabajo por todo el bullying que sufrió mi patrocinado. Hoy en día, toda la familia, los hijos, la esposa y mi mismo patrocinado vienen siendo víctimas de amenazas en otras personas, donde en primera instancia se da a conocer lo que es el testimonio de mi patrocinado. Mi patrocinador relata que con lo que ha sucedido, el suboficial de segunda ha divulgado toda esta información sin haberse recabado por una información a más profundidad. Es por lo cual que nosotros nos basamos en el artículo 30.
la clase de sanción que nosotros pedimos para el suboficial de segunda Juan Quispe Guamán, según el artículo 30 del inciso 4. La situación de disponibilidad por los medios disciplinarios tiene que ser la separación total de su centro de trabajo, con la situación de la actividad por un periodo mínimo de 6 meses a 2 años que impone el órgano disciplinario competente por la comisión de una infracción grave sobre la acusación de homicidios ante mi cliente. De igual forma, nosotros nos basamos en el artículo 376 del Código Penal, por lo que se solicita el abuso de autoridad del efectivo policial ante mi cliente. Mi cliente nunca ha tenido antecedentes penales, es por lo cual que nosotros pedimos que se esclarezca este caso de homonimia, donde mi cliente viene siendo perjudicado a tal magnitud que no pueda vivir en su hogar. Ha perdido su trabajo, todo a causa de este suboficial de segunda que ha venido actuando de mala fe. Ante todo ello, muchas gracias. Seguidamente se concede la palabra a la otra parte demandada, representada por la abogada Xiomara Mercedes Cornejo Osorio, por un periodo de 5 minutos. Gracias, señor magistrado. Buenas noches con todos los magistrados. Les saluda la abogada Xiomara Mercedes Cornejo Osorio, con número de registro 45618, con domicilio procesal en el Jirón Sicuani, número 234, Santiago de Surco, Lima. Casilla electrónica 51203. Correo electrónico xcornejo@gmail.com. En esta oportunidad, mi presencia obedece en representación y defensa de mi patrocinado Vito Andolini Corleone, quien tiene el cargo de juez del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, sede Lima. Señores magistrados, quisiera iniciar mi participación mencionando que la materia de la presente audiencia es la imposición de una demanda de habeas corpus, según lo señala nuestra Constitución Política en el título quinto de las Garantías Constitucionales, artículo 200, inciso 1, donde nos menciona que la acción de habeas corpus que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual a los derechos constitucionales conexos. Podemos también llegar a la conclusión que es el procedimiento jurídico con el cual se protege a cualquier ciudadano ante arrestos y detenciones arbitrarias por parte de cualquier autoridad. Señor magistrado, en esta oportunidad es necesario sustentar la resolución número 01-2023 con fecha 4 de julio del 2023, emitida por mi patrocinado en calidad de juez, mismo que fue en atención al requerimiento de representante del Ministerio Público, siendo motivada la decisión que plasma en la resolución judicial los medios probatorios que obran en la carpeta fiscal 39-2023 sobre la investigación seguida contra la persona de Ruth Mayli Gamboa, identificada con DNI número 45243261, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio agravado, en agravio de Juan López Rojas. Señor magistrado, la decisión de la resolución emitida por mi patrocinado, que es materia de la presente denuncia, fue realizado bajo el principio de legalidad, proporcionalidad, justicia y equidad, y sobre todo respetando las garantías del debido proceso, conforme se acredita en la carpeta fiscal antes señalada, al demostrar en su contenido las diligencias preliminares realizadas durante la investigación preparatoria por parte del Ministerio Público. También debo precisar que están adjuntos los medios probatorios valorados por mi patrocinado para emitir la resolución. En la carpeta fiscal encontramos la denuncia, la misma que fue realizada en la comisaría de Breña de la ciudad de Lima, como obra en el folio 230 del cuaderno de denuncias policiales, donde se detalla la forma y circunstancia que ocurrieron los hechos delictivos que acabaron con la vida de Loya Brapiá. Tenemos también las declaraciones testimoniales de las personas que se encontraron presentes al momento
de los hechos, quienes han reconocido plenamente a lo imputado. También debo mencionar que obra las notificaciones policiales recepcionadas por familiares del imputado y otras dejadas bajo la puerta de su domicilio por el personal policial, conjuntamente con el representante del Ministerio Público. Asimismo, consta obra en acta de concurrencia de lo imputado, está adjunta, así como las fichas RENIEC del imputado, el reconocimiento de fotografía de ficha RENIEC por parte de los testigos presentes en el lugar de los hechos, actas de constatación policial del lugar de los hechos, videos recabados de inmediaciones del lugar de los hechos. Asimismo, tenemos tomas fotográficas brindadas por los testigos y recabadas de las viviendas aledañas al lugar de los hechos. Señor magistrado, lo de estos medios probatorios que se acaban de detallar han sido debidamente valorados a mi patrocinado, los cuales ha servido de probanza para sindicar que la persona Ruth Mailí, identificada con DNI 45243261, es responsable del hecho que se le imputa, indicando además de que habiendo formulado el fiscal su requerimiento y habiendo culminado las fases de audiencias donde se acredita que el imputado ha sido válidamente notificado, habiéndose acreditado que es el autor material del hecho que finalmente por el que fue sentenciado, y en razón a ello, al no haberse apersonado a las audiencias respectivas, se le ha declarado como reo contumaz y se dieron las órdenes de captura conforme al artículo 79 del Código Procesal Penal, donde se supone una sanción procesal contra el acusado renuente a los llamamientos jurisdiccionales, por lo que su desobediencia es declarado contumaz, lo que conlleva a la autorización policial para la presión del acusado y su puesta a disposición ante el juez que lo requiere. Señor magistrado, también tengo que señalar o mencionar el artículo 2, numeral 15 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, donde establece como función de la Policía Nacional del Perú el garantizar el cumplimiento de los mandatos escritos por el Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y la Oficina Nacional de Procesos en el ejercicio de sus funciones, por lo que la detención de la persona de Ruth Mailí Gamboa, identificada con DNI 45243261, se dio en mérito a una intervención policial donde el instructor de la intervención, al realizar la consulta en el sistema de requisitorias, obtuvo como resultado positivo para requisitoria vigente, con tipo de captura por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio agravado, solicitado por el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, sede Lima. Por lo tanto, el instructor de la Policía Nacional del Perú, cumpliendo con sus funciones policiales al intervenir, detuvo a la persona, quedando así demostrado que no se realizó una detención arbitraria o ilegal. Eso es todo, señor magistrado. No habiendo interrogantes por parte de esta Corte, vista la causa al voto. Continuando con la resolución del expediente 001-2023, demanda de habeas corpus interpuesta por la señora Ruth Mailí Gamboa y Nostroza. Las vocales darán su votación, comenzando con la vocal Yanira Lucero González. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Primero, en concordancia con el principio de elección judicial que tiene por objeto lograr la supremacía constitucional y el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales, procedo a emitir mi postura y fundamento de voto. Segundo, para los casos de homonimia, la policía puede efectuar una orden de captura o requisitoria siempre y cuando tenga los datos obligatorios de la persona requerida,
De lo contrario, tiene que devolver el oficio al juzgado, con la finalidad de que aclare los requisitos indispensables para una detención, como es el nombre y apellidos completos, edad, sexo, características físicas como estatura, contextura y el lugar de los hechos, con el fin de cumplir con los requisitos de identificación e individualización y evitar cometer excesos, detenciones ilegales o arbitrarias, que atentan contra el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Perú de 1993 vigente. Señala que la persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Tercero, la aplicación del principio de economía y celeridad procesal es urgente, debido a la situación del demandante, que al verse detenido ilegalmente por el homónimo suyo, es inculpado por el delito de homicidio, por la cual acredita con documentos suficientes y pruebas pertinentes, como el documento nacional de identidad, certificado domiciliario, partida de nacimiento, partida de matrimonio. Todo ello con la finalidad de descartar y desvirtuar esta requisitoria penal. Cuarto, esta figura jurídica de homonimia es desarrollada en la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente número 4571-2011-HC, F.J.4, en donde emite pronunciamiento de fondo, considerando los presupuestos para que se cumpla con la detención. Por otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente número 7395-2006-HC, F.J.5, respecto a la restricción de la libertad personal y sobre la base de la Ley 27.411, ley que regula el procedimiento en caso de homonimia y sus modificatorias. Quinto, según el artículo 25 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, refiere a la integridad personal, el derecho a no ser sometido a tortura o trato inhumano o humillante, por cuanto la persona realiza actividades cotidianas y tiene que afrontar esta situación que causa daño psicológico, emocional, familiar, económico y demás que atentan contra su integridad personal, como el derecho conexo a la libertad individual. Sexto, estos sin perjuicios a lo dispuesto en el artículo 139, inciso 7 de la Constitución Política del Perú de 1993 vigente y la Ley 24.973 que regula la indemnización por errores judiciales, detenciones judiciales. Mi voto es porque declaré fundador la acción de habeas corpus al no cumplir con la identificación e individualización del homicida y por haber vulnerado los derechos constitucionales del demandante. Gracias, señor presidente. Continúa el vocal Clever Casaconza. Gracias, presidente. Habiéndose revisado el detalle de las disposiciones legítimas en el mandato de la detención dictado por el órgano jurisdiccional, la orden de la captura cumple con los elementos con el texturados, nos indica en el artículo 3 de la Ley 27.411, permitiendo identificar correctamente al investigado. Bueno, lo que en este pleno está en juego es la privación de la libertad física y el truncamiento del plan de vida de una persona. Nosotros, como defensores de los derechos humanos, cabe mencionar en este caso tonomimia sobre el artículo 2 de la Ley 27.411,
y la alteración de los artículos 1, que dice que la defensa de la persona humana por el estado de nuestra Constitución Política del Perú. Asimismo, el artículo 24, inciso E, que toda persona no se considera ser inocente, mientras que se pruebe lo contrario. Por lo tanto, con la finalidad de que no se cometan excesos ni habilidad en la ejecución de un mandato gravoso como es la privatización de la libertad de una persona y evitando que se detenga en un onominio. Totalmente ajeno a esta causa de homicidio y asegurándonos el tema de la acción que se dio en su momento sobre el artículo 5, 6, 7 y 8 de la ley 27.411, tomando como referencia ciertas directivas y acuerdos plenarios y resoluciones administrativas número 329 del año 2014, el informe de la Defensoría número 118, donde dice la afectación de los derechos y la libertad de las personas e identidad por mandatos de detención. Declaro fundado de habeas corpus a favor de la señora Ruth Maylee Gamboa y Nostroza por la defensa de sus derechos fundamentales. Gracias. En tal sentido, este tribunal ha resuelto declarar fundado la demanda. Se levanta la sesión. Gracias. Buenas noches.